Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir nuestras preguntas, compartir nuestras experiencias. Adelante, si alguien tiene algo a expresar, muy bien. Buenos días, maestro. Adelante, muy respetable, Nar. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Yo tenía hoy una preguntita que me ha surgido en el antenaje. Cuando el maestro Estrada nos explica que el antenaje es una ceremonia sencilla, bueno, el ceremonial, que de mucha trascendencia espiritual e iniciática y que se pierde la noche en los tiempos, y también habla de que se puede variar el idioma y aplicarlo en las lenguas vernáculas. Entonces, cuando el maestro dice glorifiquemos al Cristo Rey que reina en Acuarios, ¿Acuario se refiere a una orden o Acuario se refiere a algo más universal? La era. A la era. ¿Algo más? Esa era la pregunta, ¿no? Sí, esa era la pregunta. Me parecía un poco como parcial si se quedaba en una orden, ¿no? Era. Es el en la era y los reconocimiento. valores de la era, ¿no? ¿Los qué? Los valores que trae la Claro, era. los valores de la era, la oportunidad de realizarlos en la vida. No son gratuitos. Tienen que decidir practicar cotidianamente con uno mismo y con los demás. ¿Algo más que alguien desee compartir o preguntar? Gracias. Yo quiero comentar, maestro. Buenos días, muy honorable Sachela. Ahora duró 10 minutos exactos con el ceremonial, hasta apagar la última vela, es lo que observé. 10 minutos exactos. Mire, he tratado de hacerlo diferente en cuanto a de dónde empieza y en dónde acaba. No logro los 7 minutos que habla el maestro. O sea, no lo puedo hacer, punto. Y me dicen que yo soy muy rápido. Pues no soy rápido, simplemente ese es mi ritmo. O sea, no es que sea rápido o lento, es que para mantener el foco en mi mente yo no puedo ir tan lento a veces. Pero está bien, a veces lo puedo hacer y ya. Sí, digo, la verdad que no llevo la cuenta, pero posiblemente sí fue lo que tardamos. Es que en realidad las 3 primeras Padres Nuestros y la microoración no es parte de la ceremonia como tal, es una introducción, un introito, que es válido dentro de los rituales. Realmente empieza a partir de la Om Tat Sat y termina posiblemente cerca de la comunión, en la comunión. Y la execración, ¿verdad? Al final. Pero ya el tema de los tiempos ya simplemente que tarde la expresión del día de hoy, porque cada día tiene su afán, como por ahí dice, tiene su tonalidad, tiene su proceso, no somos iguales. Hay una parte de nosotros que muere y una parte que está naciendo. Así siempre la vida es, una parte muere y una nace. Cuando tenemos más que nazca de lo que muere, pues estamos creciendo, expandiendo. Y cuando ya no reproducimos tantas como las que están muriendo, pues entonces ya viene la declinación. Porque esa energía no es que se pierda como en las plantas en el invierno, sino se va hacia lo profundo. No es que uno pierda energía, sino que la energía tiene otra dirección, hacia la implosión, hacia la centripetización, hacia lo centrípeto, hacia el centro, hacia la construcción de una nueva semilla para continuar la vida.
Es que todo tiene mucho sentido. Bueno, ¿alguien más que quisiera compartir o preguntar? Gracias, maestro. Claudia, sí, un gusto saludarlo, Adelante, Victoriano. respetable Claudia. Buenos días, maestro. Buenos días, hermanos. Un gusto, maestro, que esté nuevamente aquí en la Ciudad de México. Yo he escuchado que, bueno, desde que nacemos, pues nacemos con muchos números, ¿no? Que el número del cunero, número del IMSS, número de trabajadores, pero Número de ¿qué es familia. el número de hijo que uno es? Pero en la espiritualidad o en la iniciación, ¿qué es la numerología, maestro? Si me puede comentar algo. Mire, dice Galileo, dijo hace tiempo y con mucha certitud, cuando Dios escribió el universo, lo escribió con números. Es una lectura de la progresión de la vida, tanto en forma lineal, exponencial, derivadas e integrales. Derivaciones que forman lo que se llama una fórmula que se va desenvolviendo a medida que las variables van tomando valores y nos va enseñando la trayectoria de algo. Por eso a nivel de estadística se usan las matemáticas, porque nos pueden augurar las tendencias que se pueden presentar. La matemática no es solo una cuestión de números fijos. La matemática es dinámica, la matemática es progresiva. Cuando se hace un número exponencial, genera una curva que regresa a sí misma. Por eso yo uso el término potencia y no potestad, porque así está en el original francés de este ritual. En fin, las matemáticas, vea si usted tiene tiempo, es una maravilla. Donald en el país de las matemáticas, ya se las recomendé una vez, y es realmente una obra maestra de cómo nos enseña esta visión del orden, de la geometría, de las relaciones, de las progresiones de la vida. Es una obra maestra del señor Disney, del estudio Disney, que se llama Donald en el país de las matemáticas. Es muy humana, muy simpática, pero tiene mucha profundidad. Las matemáticas fue una herramienta que usó mucho el muy sublime maestre. Él llegó a decir, fue a través de las matemáticas que yo conocí a Dios, porque es perfecto. El orden, la secuencia, la derivación y la integración, que son las expresiones de las matemáticas principales, de las sencillas, hay todavía más complicadas. Pero es un mundo perfecto, es un mundo que uno aprende a ver que todo tiene sentido. Si uno se lo encuentra la fórmula. Desde hace mucho tiempo la mente humana empezó a descubrir secuencias y empezó a asociarlas. Y fueron formando esa derivación. Por ejemplo, hay algo muy importante en los números, que son los símbolos secuenciales de las cosas. Por ejemplo, una cosa es que el 0 no es nada. El 0 es el huevo de donde sale todo. Es una concepción muy diferente a la que la mayoría de la gente tiene. Poca gente ha penetrado en el mundo ese tan maravilloso de comprender cómo es la vida. El maestre Laferriere, y no he conocido otro autor, no sé de dónde lo sacó o él lo desarrolló. Él decía que cuando vemos, por ejemplo, el número 4, para entenderlo, hay que ver el 3 y el 5, el antes y el después, porque la dinámica matemática es permanente.
Si usted ve en una gráfica cartesiana, usted ve que las fórmulas, a medida que van tomando valores sus variables, van dando una línea, una curva, una espiral, etc. Es un mundo maravilloso. Y no es para romperse la cabeza. Mucha gente tiene alergia a las matemáticas. ¿Sí? En España les llaman a veces las matebrúticas. Pero no es cierto, es al contrario, son altamente inteligentes. Cuando se sabe uno integrar y llevar por ese orden tan profundo y perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo la página 13 en un libro, debo pensar que hay una 12 y hay una 14. Quiere decir que hay un antes del evento y un después del evento. Entonces el 4, para comprenderlo, hay que ver el 3 y el paso por el 4 para llegar al 5. Es una expresión y un pensamiento que no conozco de otro autor a nivel matemático. Posiblemente implicadamente sí, pero así tan expresamente como o cuando yo lo leí del muy sublime maestre que deja rastros para la expansión de la conciencia en muchas cosas. Pero él en lo particular era altamente lingüista y matemático. Tenía una facilidad asombrosa en la matemática y en las secuencias, la famosa proponencia que hace de los números secuenciales en la escuela budista en Birmania. Es muy interesante. Bueno, ¿algo más? Adelante, reverendo Leti. Gracias, ver. maestro. Pregunta, ¿le contesta algo, Claudia, o le enredé un poquito más? No, sí me contestó y voy a ver esta película que dice de Donald. Es simpática, es divertidísima, pero tiene un contenido y plantea el número áureo y plantea porque los griegos, el Partenón, las estrellas, etcétera, son cosas fantásticas, que una forma didáctica muy humana, muy simpática. Ya saben que Donald era de un corazón grande, pero era muy refunfuñón, ¿verdad? Hay algo de Donald en cada uno de nosotros. Sí. ¿Verdad? Sí, maestra, muchas gracias. Adelante, sí, reverendo Leticia Carmona. Buen día, querido maestro, reverendo Gracia y queridos hermanos todos. Maestro, ¿nos puede hacer favor de hablarnos? Yo tengo muchas dudas con respecto al papel que jugó en la vida del maestre. Luisa, su esposa Luisa. He leído ¿Dudas como qué? todos los obstáculos que le causó al hermano mayor en el ashram de Limón, en ¿Sí? su retiro, ¿Sí? cómo influye en el maestre. ¿Qué nos puede decir de...? A ver, hay varios periodos que se los voy a describir. Bueno, uno que de soltera, que vivía en el norte de Francia, cercana a Bélgica. Ahí nació, ahí se desarrolló. Después de que el maestre sale de la guerra, por alguna razón la conoce y quedan encantados, enamorados. 2 personas. Se casan en el mayo del 45, si no mal recuerdo, el 1 de mayo del 45. Y bueno, pues entonces enamorados que se casan en un pueblito. ¿Cuál es el tema? Ella tenía habilidades comerciales y el maestre también. Estaba después de la guerra, el 45. Había que buscarle, porque no había nada. Oportunidades prácticamente nada. Porque pues, la guerra acabó con todo. La Segunda Guerra Mundial y en Francia en particular, y más en el norte de Francia. Deciden irse a París. El maestre de Laferrière, con toda la cultura y lo que había estudiado y lo que había investigado, pone un consultorio de psicólogo-astrólogo desde el 45, cuando se va a vivir a París. Y bueno, pues ahí vive me imagino una pareja muy enamorada, con sus propios asuntos. Ella tenía carácter fuerte, el maestre
tenía carácter, pero no era nada agresivo. Era muy parsimonioso. Era muy ritual. Era muy centrado. Y bueno, pues entonces empiezan ahí con esto. Ahí entra al Congreso Espiritual en Bélgica y luego el de París, que marca definitivo, y luego el Maestre Sum. A partir de Maestre Sum ahí cambia la cosa. El Maestre Laferrière no andaba con más mujeres ni nada de eso, pero Luisa era muy celosa de su hombre o de su macho, no sé cómo decirle, ¿sí? Y era lista, no era ninguna tonta. Y había leído mucho también de muchas cosas y así. Entonces, dice el maestro, me imagino, más o menos, tengo una misión, me la acaban de mencionar y la voy a aceptar. Si quieres venir conmigo, no tenían hijos. Y Luisa decide venirse con el maestro. El maestro le inviste con, parece que es 5º grado, 6º grado, quién sabe, porque se ve el emblema, pero no se ve nada más. Y nunca se menciona. Llegan a Venezuela con vías hacia, bueno, pasan, el maestro pasa por Nueva York con un gran éxito a nivel de las escuelas místicas y espirituales de Nueva York. O sea, tuvo un gran impacto de todo su mensaje y de toda su presencia y de todo. Pasan por Guatemala, se quedan ahí 2 o 3 semanas visitando a la mamá de Luisa y a su hermano que vivía ahí en Guatemala. Y el maestro dice que ese tiempo lo aprovechó para ir a bibliotecas y visitar centros arqueológicos de la zona maya, la cual le impactó mucho y le inspiró. Él dice, hago estudios sobre la cultura en Mesoamérica, especialmente la maya, es lo que él menciona. Luego ya llega con sus vestiduras, ella también a Venezuela, pero ya en el ARRAN empieza a haber un distanciamiento. Luisa se empieza a poner inquieta, se empieza a querer salirse del ARRAN, hablaba fuerte, todavía no había la enemistad con Estrada. Cuando el maestro Laferrière se va a Nueva York, le dice, ya para entonces el maestro ya no tenía relación de esposo con Luisa o de compañero, ya habían cerrado, porque Luisa andaba con otro hombre que hablaba francés y que creo que era español, pero vivió en Venezuela y hablaba muy bien el francés. Campano, creo que se apellidaba. Y hasta el maestro les da orientaciones de la vida sexual en pareja y todo. No, el maestro estaba por encima de todo ese tipo de cosas. Si te quieres ir por tu camino, pues adelante. Y pues ustedes lean las crónicas de la muy respetable Jesús, Soy la de Pacheco, y verán pues que esta mujer era muy inquieta y muy brava y muy sentimental y muy pasional hacia tragedias, hacia esto, hacia lo otro. Siempre se adjudicaba que era como una especie de víctima. Creo que su horóscopo ella es del último grado de Piscis o el primero de Aries, no sé, pero tenía un carácter fuerte. Y el maestro, como ella se fue con otro hombre, pues dijo, aquí terminamos, perfecto, yo tengo esta misión, voy a seguir adelante. Pero ya Luisa a veces lo encrespaba, pues, el celo, pero el maestro no anduvo con otras mujeres. Así, con objetividad, no hay rastro de eso. No lo hay. Por ninguna de las gentes que marcan crónicas no era de ese carácter. ¿Sí? Él tenía una misión y estaba cumpliendo. Se va a Nueva York. La actitud de Luisa, bueno, Luisa se va con el entonces Jesús Gil Colmenares y con otra persona, no me recuerdo quién. Mejía ya se había ido. Y llega en plan de guerra a Nueva York. ¿Sí? Ya hablaba fuerte en Venezuela.
Pero lo que más le molestó a Luisa aparentemente es que el hermano mayor lo nombraron el director del ashram y ella se sentía como la dueña. Y además, lamentablemente, la escritura había estado a su nombre, una parte de las escrituras. Entonces se sentía la dueña. Y el maestro Estrada le dijo, discúlpeme, aquí hay usted está hablando con el director del ashram y además el anciano hay que respetarlo. Si usted no quiere respetar al hermano Pacheco, disculpe, no hay lugar para usted en este ashram. Tuvo que ser muy claro, porque llegaba, lo insultaba públicamente, hacía drama, vamos. El maestro fue muy firme. Seguramente lo consultó con el maestro Laferrier y el maestro Laferrier dijo, haga lo que tenga que hacer, pero ese ashram tiene que continuar. Ahí empezó la enemistad con el maestro Estrada, con José Manuel Estrada, porque le ponía un alto y era el único que se le ponía respetuosamente y todo, pero se le ponía un alto porque ella era tremenda. ¿Cómo es posible? Era muy, muy clasista. ¿Cómo es posible que esta gente tan inculta, esta gente tan ignorante me diga usted que me ponga sus órdenes? Es impresionante. Que me maten, me vengan a preguntar a mí, que yo sí sé, que yo fui el que le di la luz a Sergi y todo. Y se armaban unas cosas. El maestro Estrada se mantuvo firme y dijo, si usted no respeta las reglas, no hay entrada para usted. Esto también confirma lo que he dicho ayer, ¿no? Sobre el orden. Y bueno, pues van sucediendo cosas. Llega a Nueva York y por apoyo de un hermano puertorriqueño que vivía allá, Luisa consigue acceso a los periódicos sensacionalistas de Nueva York y le arman unas caricaturas y habla de que fue abandonada. Toda una tragedia que no fue así. Dice el maestro Estrada y el maestro Laferrier que nunca fue así. Y el maestro Laferrier callado, no contestó nada. Esa fue su actitud. Y las prensa y los juzgados y los escándalos en la prensa perdió mucho de todo el crédito que había tenido anteriormente. Le armó una de veras, ahí están las caricaturas y las cosas tan, vamos, tan crueles, yo diría crueldad. Ahí están, véanlo en iniciacionreal.com, el doctor de Laferrier, y en hay una parte que se llaman los adversarios o algo así, no me acuerdo. Y ahí, dentro de todo eso está todo lo de Luisa de Laferrier, inclusive los desplegados en los periódicos. Y en tono de burla, el maestro callado. Contestó simplemente, el tema se resolvió a nivel legal de que como ellos habían sido casados en Francia, no procedía una demanda de abandono ni de pensión alimentaria, porque fue lo que ella demandó. Además que el maestro demostró que no recibía dinero. Y también de eso fue una burla, cómo se tomó. Y perdió Luisa el aspecto legal, porque no procedía en Estados Unidos una demanda sobre un matrimonio que está hecho en Francia. ¿Sí? Bueno. Y bueno, pues más enojada todavía. No sé si la ven las fotos, ahí está vestida de tigresa. Con vestidos de tigre, chistoso. Y bueno, pues así fue dándose las cosas. Hay algunas cartas posteriormente a todo eso. Posiblemente mantuvieron correspondencia, pues había habido cosas buenas como pareja, como compañeros, etcétera. Yo creo que fue más de cuestión del maestre de dejar las cosas más tranquilas, ¿sí? Habla el maestre que los dos tuvieron que hacer un trabajo y perdonarse y aceptarse y una bola de cosas. Cosa rara en el estilo porque el maestre no es de ese estilo, pero así lo escribió cuando habla de cómo fueron las cosas. Inclusive en el año 56, recuerdo
le da a Luisa, porque conocía el francés, o sea, francesa, y el español lo había vivido y era lista, le dio el folleto de una humanidad, una nueva humanidad en marcha, para que lo tradujera al castellano. Se lo da a ella. O sea que al final parece que las cosas fueron más pacíficas después de toda esa demanda de pensión alimentaria, cuando el maestro no recibía dinero, no tocaba dinero, y lo expresa y se burlan de él. Hay una frase ahí de un policía que dice, señor, ¿y los dólares? No, es que yo no toco dinero. Dice, pues aquí en Estados Unidos se come lechuga y usted no quiere comer lechuga. O sea, los billetes verdes. Hay una frase de eso. Y bueno, lo que sé es que, bueno, en los años 70 le vuelve a surgir la impotencia o el odio o el rencor o quién sabe qué, porque yo he leído el libro Los falsos maestros que escribió Luisa y lo publicó como en los años 70 o finales de los 60, y la verdad que se siente que es una mujer resentida, que se le fue su hombre. Nunca habla que el maestro de la Ferrier tuvo un maltrato con ella, pero están los hechos que tuvo muchos maltratos de ella hacia él. Desde andar con otros al principio sin avisar, o sea, infidelidades, calumnias y todo ese tipo de cosas. Para el maestre en Nueva York, que son las fotografías más acongojadas y más duras que hay de su rostro, porque le dolió mucho que le hicieran eso, porque no era solo a su persona, era a la misión. Entonces, al final, ya termino con esto, el maestro Estrada siempre nos decía, con Luisa no se metan. Yo recuerdo que Carlos Michán, el arquitecto, fue allá y se entrevistó con Luisa y se lo volteó contra la institución. Llegó en un plan difamatorio. Gracias, maestro. Entonces, pues así fueron sucediendo hechos, son los que están escritos. Ninguno de nosotros que estamos aquí nos consta nada personalmente, pero los hechos son los hechos y están escritos. Tanto lo que habla el maestre de la Ferrier al respecto, que es poco, pero buscando que las cosas no siguieran como iban. Pero Luisa, como quiera, cuando él se va, él desaparece en el 62 o fallece, como se quiera ver. Y ya para unos pocos años después ya estaba difamándolo para dejar un rastro muy cuestionable. Pero lean a fondo el libro, tiene datos interesantes. Muchos, la mayoría de las fotografías vienen de ella. Y tiene muchas fotografías el libro, pero se ve que es un resentimiento de que hay una mujer que pierde a su hombre o a su macho, no sé cómo decirlo. Y el maestre no la veía así a ella, que fue muy importante en su vida, pero llegó un momento donde él eligió. No sé qué negociaron para la cuestión de la misión, pero los dos vinieron juntos. Ella después se voltea y ya no quiere saber nada de la misión. Acaba peleada con la fundación por la cuestión del terreno que se le puso a su nombre y ella nunca quiso devolver. Lo vendió y se quedó con el dinero. En fin, hay toda una serie de historias. Vamos a decir que no fuera una santa, pero ella se pone cuando escribe como casi una santa, ¿no? Ella es la sufrida, ella es la víctima de un maestro falso. Es más, habla que ella fue la que le dio las enseñanzas y todo ese tipo de cosas. Hay sentimientos ahí de resentimiento. Eso es lo que yo capto hasta donde puedo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es una pequeña y breve historia que fueron dándose pues muchas cosas, reverendo Leticia, pero no es que usted lo entienda o no, pues que usted simplemente observe los datos y ya. No hay que juzgar nada porque la historia no se juzga. Simplemente se trata de asimilar y ver las cosas. Lo que sí, la orden le retiró su emblema y su grado en los años 60. Pero yo imagino que no le importó mucho, aunque después lo reclamara.
pero el maestro Laferrier pide que se le retire por una serie de cosas. Ahí están las historias, ahí pueden ustedes consultarlo. Yo por eso, más que la interpretación que en este momento les he dado, se les dejo los datos bibliográficos para que ustedes mismos se formen un criterio. Y que hay cosas que el iniciado tiene que pasar y seguir adelante. ¿Algo más? Gracias. Sí, cuando uno sabe que ya la infidelidad y las demandas, no, esta mujer era muy especial. Así la dejamos. ¿Sí? Se bajó de nivel mucho. O no sé si siempre estuvo en ese nivel, pero se bajó mucho de nivel con las demandas, con las calumnias, y luego con el librito que aprovechamos, porque tiene muchas cosas muy buenas de información, pero en realidad es un resentimiento. No sé cuántos de aquí la hayan leído, pero yo no tengo problema y no tengo censura. La historia es la historia y quien la estudie, pues que se forme criterio. Y que no se asuste con cosas humanas y cosas iniciáticas. Cuando hay mucha luz, siempre la sombra se puede hacer más grande. Y así es en lo divino y así es el plan. Así está constituido el universo. Sí, adelante, Alejandra. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Pues ahorita casi me responden lo último, porque siempre este camino espiritual hay como trabas, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo se podría decir? Como, por ejemplo, en la familia, a veces nada más una persona de una familia y en contra de todos, ¿no? Y empiezan casi como a hacerles bullying, como a hacer bullying. Y ya son pocas las familias que están completas dentro de la iniciación. ¿Por qué se da esto, maestro? ¿Por qué es tan complicado que la familia esté dentro de la iniciación? A ver, lo primero es que las personas se entiendan, se comprendan, se apoyen. En iniciación o no iniciación hace que todo se rompa. ¿Por qué ahorita hay 9, de cada 10, 9 hay separaciones? Pues porque no se entienden, no se aceptan, no se comprenden, no se apoyan. Pero no es un tema. Ahora, el iniciado, el hermano mayor pedía, usted se queda ahí, usted no se va, usted no se quita la prueba, usted busca trascenderla. A él le tocó hacerlos, ¿sí? Él no pedía rupturas, él pedía trascender las limitaciones de la relación, que estaba más orientado a los problemas de historia de cada uno de los integrantes, pero no le echen la bronca a la iniciación. Al contrario, el iniciado tiene que buscar la comprensión, el apoyo, la valoración. El matrimonio iniciático no permite disolución del vínculo. Entonces no me vengan a mí que se separaron, pues se separaron. ¿Ya? Pero veamos la historia. Es una historia que tiene dos versiones. ¿Sí? A veces una demasiado subjetiva, otra vez más objetiva, no sé. Pero no le echen la bronca a las separaciones pues, de la iniciación. Eso se está dando en todas partes. Que antes la gente se aguantaba, pues era otra cosa, ¿sí? ¿Verdad? Más por el aspecto también del castigo de Dios. ¿Ok? Pero el trabajo de fondo sigue ahí. ¿Cómo hacer que 1 más 1 sea 1? Hablando en matemáticas. Esa es la matemática de espiritual. 1 más 1 da 1. ¿Cómo hacer que eso suceda? Pues las personalidades, las historias, las asociaciones, los resentimientos. Ay, ¿para qué cuento las historias? El matrimonio no es un camino fácil, pero tampoco la soltería, porque uno se vuelve insensible a muchas cosas. Entonces,
Hay un camino de crecimiento en el matrimonio, y hay un camino de sufrimiento, y hay un camino de rompimiento, y hay un camino de no sé cuántas cosas. Pero no es tema. La iniciación te dice que tú eres masculino y femenino y tienes que unirlo. Y una forma de trabajarlo en un laboratorio profundo es el matrimonio. Que quieras hacer el trabajo, que puedas hacer el trabajo, no sé. ¿Sí? Pero no es un tema de ahorita, porque la gente, pues en 5 años, el 90% ya está disueltos, de los que se juntan y los que se casan, con más formalidad. ¿Por qué? ¿Es un problema de la iniciación? No. Es que ahora la gente pues, toma sus decisiones y ya. Antes la gente se aguantaba, había un señalamiento social muy fuerte, ¿sí? Para ella o para él. Era menos para él, era más para ella, ¿sí? Señalamiento de que una mujer se separara del marido. ¿Sí? No la bajaban de no sé cuántas cosas. Y el marido, pues es normal. ¿Sí? Los machos vienen para muchas. ¿Verdad? ¿Ok? Disculpe, pero tendríamos que ver qué valores, en qué tiempo y cómo ha venido ese trabajo de luz en cada uno de los dos y sumando luces. Por eso hablo de 1 más 1 es igual a 1. Esa es la matemática de la trascendencia espiritual. Ajá, qué fácil, nada. ¿Sí? ¿O sí? Está mintiendo la persona que diga, no, es pan comido, es facilito. Te casas y eres feliz para siempre. ¿Sí? El cuento de hadas. Sí. Muy bien, ¿algo más? Gracias, maestro. Pero no es tema de la iniciación. Decía el maestro Estrada, eso no es iniciación. La iniciación no se quita la cruz que le pone la vida. La lleva con dignidad sin quejarse. Y adelante, a crecer. Miren, el maestro Estrada recibió muchas cosas muy duras de la hermana Julieta, la que fue su esposa. Y no le quiso dar el divorcio. Y luego andaba llorando porque decía que era un hombre de lo más bueno que pudo haber conocido. Que siempre la quiso, que siempre la respetó, que siempre llevó con dignidad la cruz. ¿Sí? Él no provocó eso, pero tenía que cumplir una misión. Algo más ya para terminar de estos asuntos que no son definibles porque son procesos muy profundos en un ser humano. No es el noviazgo y manita sudada y todo así, carita de bueno. No, es un tema que llega al fondo, ¿no? Te toca las oscuridades más grandes que tienes y las luces también puede. Entonces el iniciado busca la luz, la oscuridad la trabaja para liberarla de sus propios condicionamientos y apegos. ¿Algo más? ¿Temas más ligeros hay por ahí? Maestro, perdón, duda. Entonces, una cosa es la numerología y otra la matemática sagrada. No, va junto. ¿Van junto con pegado? A ver, lo que pasa es que la numerología a veces cae en lo vulgar, que te promete como horóscopos, que te prometen éxito y que te prometen una especie de superstición, ¿no? La matemática sagrada no tiene nada que ver con eso. La matemática sagrada está muy ligada a la geometría sagrada, porque es el orden manifiesto. Ya hay de numerologías en numerologías, hay de las supersticiosas y amuletos y cosas de esas, hasta el sentido del orden de las cosas en todas partes. Sí, hay libros de Sí. todo, ¿eh? Sí, gracias, libros maestro. ahí también en Maestros del Saber hay bastante material sobre numerología y geometría sagrada. Yo se los dejo ahí, más fácil. Ya si no quieren, pues, porque no,
Como alguien me decía hace poquito, es que a mí no me gusta leer. Ah, pues quédate entonces como estás. Nada más entonces tienes el recurso de la observación y mentirte a ti mismo con facilidad. Si tú estudias, tienes menos probabilidad de engañarte. Porque ves contrastes, observas cosas que para ti no hubieran sido fácil observarse, pero un autor te invita a verlo desde este otro ángulo, te hace expandir la conciencia, la lectura, claro. ¿Sí? No es todo, porque la observación, pero hay que combinarle. Observación. Yo casi les digo a ustedes mucho de lo que, en lenguaje de lo que he observado, pero son principios y estudios que vienen de otro lado, de mis maestros, o de los que considero las referencias más importantes y luminarias de la humanidad. Pero hablado en lenguaje vivencial, lenguaje, ¿sí? Y no solamente recitar los párrafos. ¿Algo más? Bueno, pues asuntos humanos, hemos hablado hoy, y asuntos divinos, que es la matemática, y no falla. Pax, que pasen muy bonito día a todos y a todas. Y que sean Gracias. felices en Muchas sus gracias. respectivos matrimonios, porque hacen crecer la felicidad. No esperan comprarla en la farmacia. ¿Hay botecitos de gramos de felicidad? Pero se puede construir, se puede buscar, se le puede dar un sentido y agradecimiento a todo lo que va pasando. Esa es una gran lección dentro del matrimonio, que al final de cuentas las dificultades son oportunidades de crecimiento. Pax. Pax, maestro, buen día. Pax, maestro, buen día. Gracias. Un abrazo. Bye. Feliz día. Hoy es viernes. Tienes baile, ¿verdad? No tengo clases. Ah, no, ya no tiene. Bueno, pues como quiera, ¿por qué no puedes bailar en tu casa? Ah, bueno. ¿Por qué no? Es día de baile y si tú dices que es día de baile, es día de baile. Bye. Baile. Adiós.